Ajá. Bueno, en este curso de introducción al Antiguo Testamento, ya luego de haber recorrido, si se quiere, toda la Sagrada Escritura, bueno, recorrerla sobre todo tipo pildorita, ¿no? Porque lo ideal hubiera sido que pudiéramos permanecer en un libro todo el semestre, pero precisamente como es un curso introductorio, lo que se busca es como tener una visión general, ¿no? Del contenido del Antiguo Testamento y yo creo que eso en cierto modo lo logramos. Pero ahora nos toca ahondar en algunos temas generales, por decir así, que no solamente pertenecen al Antiguo Testamento, sino que también vinculan toda la escritura. Sobre todo, porque hay algunos de ustedes que es la primera materia que toman, que no tienen mucha familiaridad con el texto bíblico, y entonces hay temas que son básicos y que ahorita, al final de este recorrido que hemos hecho, de alguna manera podemos captar con mayor facilidad cada uno de los puntos, ¿no? Que vamos a tratar en las clases que nos quedan. Y ya prácticamente podríamos decir que nos queda muy poco. Este es el mes final de curso, así que vamos entonces a tratar este tema hoy de los géneros literarios, ¿verdad? Además, vamos a tratar de vincularnos con el texto bíblico, su producción, la manera como nosotros tenemos en nuestras manos el texto bíblico, lo que se ha dicho acerca de la verdad de la Biblia y, por supuesto, de la inspiración. Podríamos decir, ¿verdad? Que para conocer bien los géneros literarios, ¿verdad? Tendríamos que entender que la Biblia tiene una variedad de textos que no tratan exactamente lo mismo. Uno de los errores fue tratar de entender la Biblia como un texto histórico. Entendido como palabra de Dios, se vinculó que todo lo que decía allí, con puntos y comas, era una verdad revelada. Hoy en día tenemos que entender que los géneros literarios son fundamentales para tratar de entender lo que el texto nos expresa. Ahora, el primero, que asomó la idea de que no toda la Biblia estaba escrita con la misma intención, fue dentro del mundo protestante un señor de apellido Bunker, que trabajando los salmos se dio cuenta, bueno, pero ¿cómo dicen que todos los salmos los escribió David? Eso no puede ser. Hay salmos que parecen dedicados al rey, pero otros parecen dedicados a Dios. Unos parecen una plegaria de alegría, en tanto que otros parecen que fuera una petición desesperada. Unos parecen individuales, otros parecen colectivos. Entonces es imposible entonces vincular cada uno de ellos a un solo autor, porque ya de entrada quedaría como descartada esa hipótesis, ¿verdad? Entonces él supo vislumbrar que la Biblia, ¿verdad? No se escribió en un solo momento, sino que fue fruto, ya lo hemos visto, de una tradición oral que poco a poco se convirtió en una tradición escrita e interpretativa hasta que recibe su redacción final. Otra de las cosas que determinó Bunker es que Moisés no era el autor del Pentateuco como se pensaba, porque imagínense, cuando nosotros leemos el capítulo 34 del Deuteronomio, donde Moisés expresa cómo fue su entierro, bueno, uno pudiera decir cómo quiere que sea su entierro, pero no cómo fue, ¿verdad? Entonces, estos datos, entre otros, llevaron a la conclusión y tomando en cuenta una serie de aspectos que de una u otra forma daban o ponían en evidencia, pues, que había que tomar en cuenta los géneros literarios para poder leer los textos bíblicos. En nuestro mundo católico fue precisamente el Papa Pío XII con una encíclica llamada Divino Aflante Spiritu, que la escriben en 1943, con la finalidad de demostrar precisamente la importancia de los géneros literarios. Ahora, hay nombres que se destacan. En el Antiguo Testamento, los protestantes, Martín Dibelius, Robert Bullman, por supuesto, Carl Smith, pero también en el ámbito católico un nombre a destacar fue Luis Alonso Choque,
que, como bien sabemos, es también el traductor de una versión de la Sagrada Escritura. Entonces, todos estos señores empezaron a vislumbrar, ¿verdad?, estas diferencias en los textos escritos y sacaron una serie de clasificaciones. La primera que les tengo allá ahí en pantalla es de un señor llamado Otto S., que decía, por una parte, si tenía que considerarse como género literario cuando ya el texto estaba escrito o cuando estaba en la etapa previa, el estado preliterario, por decirlo así, que de alguna manera estaba vinculado con la tradición oral. Entonces, él empieza a expresar, ¿verdad? Este, eh, Algunos textos en forma de prosa, otros en forma de dicho, otros en forma de cántico, y ya en la prehistoria literaria, ya entonces empieza a hablar concretamente de que hay libros que son históricos, otros que son legales, otros que son proféticos, apocalípticos y poéticos en el fondo. Nosotros al final nos hemos quedado con esta clasificación en cuanto a la diversidad de varios grandes géneros en la Sagrada Escritura. Ahora, Luis Alonso Chequel, como buen poeta, ¿verdad? Él sobre todo destaca lo que es la poesía popular, la distingue de la prosa, de las narraciones, de lo que es la literatura profética y por supuesto de la literatura sapiencial, ¿verdad? Más allá de esto, ¿verdad? Tendríamos que decir que en el Nuevo Testamento pasa lo propio. También allí vamos a encontrar una variedad de géneros literarios, empezando por los evangelios. Recordemos que el evangelio como tal se considera un género literario propio. Entonces, estaríamos entonces, ¿verdad? Dentro de esos géneros literarios, una gran cantidad de subgéneros, ¿verdad? Este señor Zimmerman este, clasifica dos categorías, la tradición de la palabra y la tradición de la historia. En la tradición de la palabra, va a vincularse con textos proféticos, sapienciales, preceptos que encontramos en los evangelios, dichos en primera persona, como cuando Jesús dice, yo soy, yo les digo, ¿verdad? Dichos populares, médico, cúrate a ti mismo, y por supuesto las invitaciones al seguimiento, cuando Jesús le dice a sus discípulos, síganme, ¿verdad? En cambio, en la tradición de la historia, vamos a tener una serie de situaciones que se vinculan más a la historia, evidentemente, paradigmas, ¿verdad? Disputas o controversias entre Jesús y sus antagonistas, narraciones de milagros, la muerte del Bautista, que es considerada una narración de tipo histórica, ¿verdad? Y las historias de la pasión, que constituyen una verdadera tradición para cada uno de nosotros, y así, tanto en los evangelios como en el resto del Nuevo Testamento, vamos a encontrar la misma clasificación para las cartas, ¿no? Divididas en material litúrgico, como los signos y confesiones, en una serie de sermones, ¿verdad? Donde, si se quiere, con mucha semejanza al contenido que vamos a encontrar en la literatura sapiencial, como Proverbios, los mismos libros de sabiduría y el Eclesiástico. También las fórmulas o homologaciones, como se les llama también, que son las fórmulas de fe o expresiones como el aleluya, amén, hosana, frecuentes en los textos y que se consideran como un género específico, ¿verdad? Y vamos a tener, por supuesto, las proclamaciones del querigma, las confesiones acerca de que Jesús es el Señor y una serie de textos que se vinculan en homenaje, bien sea a Dios, bien sea a Jesús. Del mismo modo, ¿verdad? Vamos a encontrar también esto presente en los Hechos de los Apóstoles, donde vamos a tener distinto contenido literario, desde material narrativo hasta sumarios, ¿verdad? Discursos, oraciones, sermones, milagros, cartas. El Apocalipsis de Juan, que se considera básicamente un género específico, que es el género apocalíptico, los evangelios de la infancia, que fíjense que hay un género literario que tiene que ver con las genealogías que se llama catálogo, ¿no? Porque es como si fuera
estableciendo una serie de roles y el esquema de la anunciación o el midrash, que son una serie de relatos que tienen contenido bíblico y que de una u otra manera se van expresando de esta forma. Y por supuesto, el Evangelio de Juan, que como sabemos se aleja un poco de la literatura sinóptica para entonces encontrarnos con mucho de testimonio. ¿Ustedes se acuerdan cuando se les dijo tal cosa? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo? Y eso va presentándose como algo en lo que los que son indiciados de alguna manera se consideran testigos, ¿verdad? Adelante, Marianelli. Sí, profesora, tengo la duda Ajá, si estamos hablando, usted está hablando en general de los géneros literarios ajá. eh, o sea, usted está hablando en general de la Biblia, los géneros literarios, como estoy leyendo aquí o estoy escuchándola que está hablando del Nuevo Testamento. Correcto, porque una de las cosas que dije o expresé comenzando esta clase, que ya que habíamos recorrido el Antiguo Testamento, algunos de los temas que íbamos a ver se vinculaban a toda la Sagrada Escritura, ¿ok? Ah, Porque eran, perfecto, profesora, no había escuchado esa parte. sí, Perfecto. y sobre todo, una de las cosas que expresé, Marianelli, es que algunos de ustedes es la primera materia que están tomando, ¿no? Y no han tenido ese roce, con la Sagrada Escritura, como puede tenerlo, quien tiene la vida religiosa o son seminaristas, como Luis, por ejemplo, o gente más vinculada, pues, a las comunidades eclesiales, ¿no? Entonces, esta clasificación que les acabo de dar, que es un poco así como un poco complicada, por decirlo de alguna forma. Podemos resumirlo sencillamente en 7 grandes géneros. ¿Por qué en 7 géneros apenas? Bueno, por la sencilla razón de que son los que más abundan en la escritura. Y si son los que más abundan, podríamos nosotros entonces ubicar los que acabamos de mencionar como subgéneros dentro de cada uno de estos concretamente. Y aquí se nos vamos a dedicar un poquito a tratar de vincular en qué consiste cada uno de esos géneros. Es evidente que si hablamos de un género histórico, la historia debería estar presente allí. Ahora, no todo lo que está escrito en la Biblia, a pesar de ser la historia de salvación, de esa revelación de Dios a su pueblo, no todo es histórico desde el punto de vista exacto, ¿ok? Pero es considerado histórico porque nos están narrando una historia. Algunas son de tipo popular, por decirlo así, como lo que vamos a encontrar en los 11 primeros capítulos del Génesis, que tenemos algo de leyenda, tenemos algo de mito. Cuando nos hablan del león que fue capaz de matar Sansón, estamos hablando de una serie de sagas, de personajes que son considerados como una especie de héroes. Y eso, dentro del mundo literario, se considera como parte de la historia, porque jamás debemos olvidar que la Biblia es palabra de Dios, pero aun siendo palabra de Dios es también literatura. Y siendo historia, vamos a tener documentación que nos habla concretamente de fechas, de personajes que sabemos que son históricos. Cuando nos dicen Salomón muere en el año 931 a.C. y con su muerte se dividió en dos partes el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte gobernó Joroboam, en el reino del sur Roboam, que era hijo de Salomón. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Situaciones de tipo concreto. Y los evangelios y los hechos dentro del Nuevo Testamento se consideran también como textos históricos porque nos narran una historia, ¿verdad? Entonces, también vamos a encontrarnos relatos que pueden ser reales o imaginarios, narraciones populares, mitos, sagas, también relatos y crónicas de hechos ocurridos en la cotidianidad y que se ponían por escrito. Cuando se nos habla, por ejemplo, del bautismo de Jesús, estamos hablando de un hecho histórico concreto. Cuando se nos habla de que le cortaron la cabeza al Bautista. Estamos hablando de hechos históricos
concreto, o la presencia de un Pilato, de Anás, Caifás, durante la pasión de Jesús, porque incluso hay documentos extrabíblicos que avalan la historicidad de los hechos. Entonces, ese es el primer género que nosotros vamos a encontrar y desde nuestro canon se considera que los 5 primeros textos de la Biblia son textos históricos. ¿Ves? Podríamos agregar a esto quizá en los anales de los reyes que están presentes en Reyes, en Crónicas, en Macabeo, incluso en los libros 1 y 2 de Samuel. Pero tenemos también como un segundo género, ¿verdad? Ya va. Ajá, la ley. Entonces, son aquella serie de testimonios que recogían una serie de leyes por las que el pueblo, en cierto modo, se regía, ¿no? Y entonces, y que vincula de una u otra forma, ¿verdad? La necesidad de vivir en una alianza permanente con Dios. Sabemos que a lo largo de la historia ellos en más o en muchísimas ocasiones se alejaron de lo que era el ideal de la alianza precisamente y la ley de alguna manera trata como de volver a redil al pueblo para que se acuerde que Dios con mano fuerte los sacó de la esclavitud para que ellos fueran su pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde encontramos la ley por excelencia? En el Decálogo. Eso se considera una ley de tipo apodíctico, ¿verdad? También vamos a encontrar, ¿verdad? Leyes que son de tipo casuístico. Si un hombre y una mujer incurren en adulterio, los dos serán lapidados, porque debe extirparse de Israel todo pecado y toda situación que aleje la alianza con nuestro Señor. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, lo vamos a encontrar en el texto específicamente del Levítico, aun cuando hay algunas leyes presentes y regaditas pues a lo largo de todo el Antiguo Testamento. También tenemos, ¿verdad?, la profecía. Es un género en el que estamos nosotros muy bien familiarizados. Estamos conscientes que a lo largo de toda la escritura vamos a encontrar la profecía, incluso más allá de los 16 textos proféticos que llevan nombre y apellido, por decirlo así. Incluso hay una serie de profetas que nunca escribieron y que evidentemente están presentes en la escritura, por lo que la profecía ocupa un lugar importantísimo dentro del mundo bíblico, conscientes de que la profecía aparece cuando empiezan los problemas, cuando el pueblo se aleja de Dios, cuando el pueblo deja de ser fraterno unos con otros, vemos cómo se van dando estas situaciones en las que un personaje recibe un llamado de Dios a hablar en su nombre y tratar de anunciar por una parte situaciones de peso que alejan a la comunidad de todo lo que sea fraternidad y por supuesto denunciar cuando sea necesario. Por eso vamos a encontrar básicamente dentro del género profético, ¿verdad? Todo lo que son los oráculos que son interpretados como palabra de Dios. En cierto modo, cuando los profetas hablan, ellos siempre dicen oráculo del Señor, esto dice el Señor. Entonces estamos ante una situación en la que sencillamente los profetas van mostrando cómo son parte de un contexto histórico concreto del que forman parte y de que evidentemente a ellos también les afecta la situación que se está viviendo. Incluso hay 17 relatos de vocación en la Sagrada Escritura y incluso hay relatos autobiográficos, como es el caso del profeta Oseas, que habla de su experiencia al casarse con Gomer, con una mujer que al parecer se dedicaba a la prostitución y cómo vino a él comprender lo que Dios quería este, de él
con su experiencia personal. Es un texto que verdaderamente es extraordinario. A quien le tocó expresarse con el profeta Oseas, sabe claramente de lo que estamos hablando. El otro género, muy conocido de ustedes porque acabamos de terminar precisamente con lo que es la literatura sapiencial, se refiere a las experiencias del pueblo, ya no vistas desde el punto de vista del que sabe mucho o el que es experto en una determinada temática, sino más bien experiencias de vida y sobre todo de tratar de llevar la vida y de vivirla acorde a la voluntad de Dios. Entonces, es natural porque cuántos interrogantes nos hacemos nosotros en la vida sobre situaciones humanas, netamente antropológicas, a las que nosotros no encontramos una verdadera respuesta. Bueno, la literatura sapiencial trata de ayudarnos un poco en eso. Y es evidente que lo hace a través de sentencias, de poemas, cuando nos habla concretamente de diálogos, ¿verdad? Y sobre todo cuando sencillamente cuestiona parte de lo que hasta ese momento se tenía en mente. Concretamente, recordemos el libro de Job, también lo vemos con el Coelet, que discuten acerca de lo que es la teología, la retribución, y exponen la necesidad de no vincular el comportamiento humano, ¿verdad?, como un castigo de Dios, porque así era considerado la retribución, incluso el estar consciente que hay mucha gente buena que le pasan cosas malas. Y eso está en el libro de Job, está clarísimo. Y cuando el Coelho nos recuerda que hagamos lo que hagamos, todos nos vamos a morir, todos somos parte de una humanidad que quisiera vivir para siempre, pero que está destinada a la muerte. Entonces, de alguna forma, esto nos vislumbra, ¿verdad? Un tipo de pensamiento diferente que es vinculado en una categoría que se conoce como la sabiduría en el texto bíblico. Además de esto, ¿verdad? Vamos a tener las cartas, ¿verdad? Digamos que las cartas por excelencia están en el Nuevo Testamento, porque de los 27 textos que lo componen, 21 vienen a representar cartas, pero también vamos a encontrar cartas en el Antiguo Testamento, ojo, y entonces muchas veces se trata de un escrito a un determinado destinatario. Los reyes muchas veces enviaban a todas las regiones cartas dando una serie de instrucciones a sus oficiales. Recordemos a David cuando a través de una carta hace que Urias sea colocado de primero en la batalla para que se muera. Entonces estamos concretamente en situaciones en que las cartas vienen a ser un vínculo entre un autor y un destinatario concreto, ¿verdad? Algunas son proféticas. En el texto de Jeremías 29, si ustedes lo leen con atención, estamos hablando de una carta concretamente, ¿verdad? Que evidentemente en género profético porque estamos hablando de un profeta. También las reales, cuando son quienes las escriben los reyes, son temáticas como la carta a los hebreos, que la carta a los hebreos se considera incluso más que una carta como una homilía, ¿verdad? Y como les digo, el género más común en el Nuevo Testamento. Y tenemos también lo que comprende la lírica, ¿verdad? Es en la forma de poesía en que muchas veces, cargados de gran simbolismo, vamos a encontrar, ¿verdad?, unos testimonios hermosísimos en la Sagrada Escritura, como son los salmos. Digamos que el libro de oración por excelencia para el pueblo, el Cantar de los Cantares, y por supuesto, el libro de Lamentaciones, que es una elegía mortuoria, y vemos entonces cómo esto toda forma parte de la lírica, de la poesía. Entonces, uno no podría entender los textos del Levítico si no los vieran escritos en forma de poesía. O las cartas de Pablo si nos hacen un sumario de genealogías o nos hacen una historia acerca de lo que hizo Moisés en el recorrido durante los 40 años por el desierto.
Entonces, estos siete grandes géneros se complementan con un género más, que es el género apocalíptico, ¿verdad? Sabemos, acabamos de salir de la apocalíptica en el Antiguo Testamento, que es un género que trata de revelar una verdad con miras a dar esperanza a un pueblo oprimido que está pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Y que sobre todo esa esperanza se fundamenta en que el mal no va a tener la última palabra. Entonces, por excelencia, nosotros conocemos de lo apocalíptico el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Pero bien sabemos que el libro de Daniel en el Antiguo, aparte de ser considerado un libro profético, también se le considera un texto apocalíptico. Y más allá de eso, vamos a encontrar en algunos textos algunos trozos apocalípticos. Por ejemplo, en el libro de Isaías, los capítulos que van del 24 al 27 son apocalípticos. Ezequiel en su capítulo 1 es apocalíptico, ¿verdad? Entonces, todo es un simbolismo que a través de visiones, de interpretaciones, muchas veces a través de los sueños, ¿verdad? Nos van esbozando una serie de relatos que complementan de alguna manera esta visión apocalíptica, y es una realidad. Entonces, por eso vamos a encontrar, ¿verdad? De una u otra forma, cómo estos géneros se van repitiendo a lo largo de toda la literatura bíblica y por eso lo clasificamos grandemente en siete grandes géneros. Para ponerles aquí un ejemplo, en el capítulo 4 del Apocalipsis de Juan, se nos dice que Jesús es el Cordero, el único capacitado para abrir el libro donde están anotados los nombres de cada uno de nosotros. Entonces, pero dan una característica, dicen que el Cordero está de pie, ¿verdad? Porque está resucitado, pero está con el cuello ensangrentado porque fue crucificado. Entonces dicen que tiene siete ojos, que los ojos vienen a representar simbólicamente en el Apocalipsis la sabiduría, y siete es el número del todo, pues de lo máximo. Entonces, si tiene siete ojos, entonces podemos decir que tiene lo máximo de sabiduría, pero a la vez tiene siete cuernos y el cuerno representa poder. Entonces son siete cuernos que representan lo máximo de sabiduría y de poder que se puede tener. Entonces, y de alguna manera la comunidad expectante, la comunidad de los santos, recordemos que en el Apocalipsis se le llama virgen a todos aquellos que no se hayan dejado contaminar con los ídolos. Y eso es algo particularmente importante a la hora de nosotros considerar que también formamos parte de eso. Fíjense que en esta simbología apocalíptica, cuando se habla en el mismo capítulo 4, se habla de Dios sentado en su trono altísimo y 24 tronos a su alrededor. Vienen a representar los 12 tribus del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles del Nuevo, con los cuatro vivientes que son los símbolos de los cuatro evangelios: el hombre, el toro, el águila y el león, ¿verdad? Y que están presentes en la apocalíptica del libro de Daniel, con el arco iris al fondo y bueno, las llamas que vienen a representar las comunidades, que siendo siete, estamos hablando de la totalidad de las comunidades. Y en la visión de Juan se nos presenta a Jesús vestido de blanco, con un cinturón ancho que significa de alguna manera sostén, con las luces hacia las siete iglesias. Las siete iglesias están representadas por las lámparas y las llamitas vienen a ser los encargados de cada una de esas comunidades. La espada de doble filo, que es la mismísima palabra de Dios. Y en la medida que nosotros nos involucramos con el significado de esos símbolos, vamos entendiendo con claridad
el mensaje que se nos quiere transmitir. Entonces, un poco viene a ser esa primera parte que quería compartir con ustedes el día de hoy y que tiene que ver con los géneros literarios, ¿verdad? Pero hay otros temas también que se vinculan, por supuesto, tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo. Yo les pregunto, ¿cuál es el primer elemento con el que se escribió la Sagrada Escritura? ¿Cuáles tienen ustedes en mente? Elementos como, profe, no O entiendo esa sea, parte. ¿cómo nos llega la Biblia a nosotros? ¿Cómo nos va llegando como un proceso? Pero ¿cómo llega? No, al Por la principio, tradición. al principio en rollos. Ah, pues, ajá, pero fíjense que la primera no fue el rollo, la primera fue la piedra. Los 10 mandamientos no fueron Los escritos 10 en piedra. mandamientos. Ajá. Sí, Así en la señora. tierra. Ve, Ajá. entonces vamos viendo cómo algunos textos en principio se van escribiendo en pieles de animales, ¿no? Entonces, y por supuesto, ¿verdad? Recordemos que el nombre de Biblia viene de una población fenicia llamada Biblos, ¿verdad? Donde se comercializaba el papiro que se usaba para documentos escritos. Pero es evidente que ese papel se fue transformando, ¿verdad? Hasta que vamos a tener, después de los papiros, los códices y así posteriormente, hasta que llegamos al material que tenemos en nuestras manos con respecto a la escritura, ¿no? Entonces, esos primeros materiales, ¿verdad? Se dieron en los primeros siglos. Recordemos que la Biblia, aparte de lo escrito en piedra, que por otra parte, yo no sé si les había comentado, que en la época de los 10 mandamientos es una época donde hay amos y siervos, es una época de vasallaje. Entonces, sobre todo en las ciudades-estado, se acostumbraba que cuando un señor era el dueño y amo de toda una ciudad, hacían como una especie de pacto con el pueblo, donde el pueblo se comprometía a que no se iba a alzar con el rey, que iba a pagar los tributos que le tuvieran pendientes pagar, y a su vez el rey se comprometía a protegerlo de otros reyes de otras ciudades, estados y con eso. Y entonces eso se firmaba en piedra. Y entonces eran dos partes porque entonces una parte quedaba con quienes firmaban y la otra, o sea, parte y parte, como una especie de documento mercantil. Esa era una costumbre de la época. De allí que precisamente los 10 mandamientos, fíjense que están escritos en dos partes. Primero, lo que vincula al ser humano con Dios y después lo que lo vincula con sus hermanos. Entonces, es un poco la representatividad de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Algunos datos curiosos. La Biblia, se escribió de corrido. La Biblia no estaba dividida en capítulos como nosotros las tenemos en nuestra Biblia, por lo menos así no lo hicieron ni el Antiguo ni el Nuevo. Entonces, la primera dificultad que tenía la gente era encontrar un texto. ¿Cómo lo encontraba? Apenas tenía el título, pero iba para adelante y para atrás buscando hasta que en el siglo XIII un señor llamado Esteban Lanto se le ocurrió dividir los libros en capítulos para facilitar su lectura, ¿verdad? Por otra parte, a su vez, tuvimos que esperar todavía 3 siglos más para que otro señor, Robert Stefano, a su vez dividiera los capítulos en versículos, lo cual a su vez facilitó un poco las cosas, ¿verdad? Para poder leer. Igualmente, cuando nosotros tenemos en nuestras manos el texto hebreo, ¿verdad? El texto hebreo se escribió sin vocales y no fue sino hasta el siglo VI de nuestra era que unos sabios llamados masoretas, de alguna manera adoptaron las masoras, que son las vocales, los 14 signos alfabéticos del alefato hebreo, para que pudiera ser leído con facilidad. Entonces, y como datos curiosos, podríamos decir que en el primero o Antiguo Testamento tiene 1189 capítulos, en tanto que el Segundo Testamento tiene 260 capítulos. El capítulo más
al más largo es el Salmo 119, que es como ustedes saben, cada uno de los versículos comienza con una letra del alefato hebreo. Y el capítulo más corto es el Salmo 117. A su vez, el versículo más largo lo encontramos en Esther 8:9 y el versículo más corto en Juan 11:35. ¿Tienen presente qué dice Juan 11:35? Muy cortico. Bueno, tiene que ver con Lázaro. Entonces, dice, Profe, y Jesús es el lloró. de... Ajá, Sí, eso. me ganó. Ahí, exactamente, Virginia. Y Jesús lloró. Entonces, ¿qué es lo curioso en la Sagrada Escritura con respecto al texto? Recordemos que de ninguna obra literaria de la antigüedad tenemos el original, ni siquiera de la Biblia. ¿Ok? Eso es importante señalarlo, pero fíjense que la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Datan del siglo hacia 1800 antes de Cristo. Los textos más antiguos que se tienen de esa hora son del siglo XI de nuestra era. Platón, que vivió en el 400 y tanto antes de Cristo, los textos más antiguos que se tienen son del siglo VIII de nuestra era. En cambio, de la escritura de la Biblia nuestra, los textos más antiguos son del siglo I. ¿Ves? Entonces es prácticamente de ahorita, por decirlo de alguna manera. Con el agravante, ¿no? De que eh, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, está escrito con 150.000 palabras, de las cuales hay 250.000 variantes, pero solamente ofrece duda el 0,3% de lo que está escrito. De ahí es que vemos que muchas veces los exégetas empiezan a ver los distintos pergaminos por los que se cuentan los distintos testimonios para tratar de vislumbrar y tratar de llegar lo más cerca posible a lo que el autor realmente quiso decir. Entonces, como no tenemos el original, son testimonios de esos textos, ¿verdad? Los cuales evidentemente fueron sometidos a procesos seguidos de transcripción, incluso cuando no teníamos todavía la imprenta, que fue en 1400, antes de eso eran manuscritos. Cuando vemos muchas películas estas de la Edad Media y de los primeros tiempos monásticos, vemos cómo a la luz del candil muchos empezaban a reescribir los textos. Cabe señalar que de repente en algún momento se comieron alguna palabra, se comieron quizás alguna línea completa. Entonces, muchos de los padres de la iglesia hicieron comentarios de cada uno de estos textos. Y entonces es interesante, ¿verdad? Ver cómo este es un proceso eminentemente humano. A la vez que estamos ante la palabra divina de Dios, estamos también ante un proceso que se va dando de a poco, también en un contexto concreto, específico, pero muy humano. Luis David, ¿vas a decir algo que está sin el micrófono? Adelante, Luis David. Yo, ¿No? no, Ah, no. pero bueno, que a veces como yo sé que se quedan con el micrófono cerrado cuando lo abren es para decir algo. Ah, está Entonces, abierto. sí, pensé, Ay, Dios, perdón, no, perdón. no, no te preocupes porque estás calladito, entonces no hay problema con eso. Entonces, como estamos viendo Antiguo Testamento, por supuesto, me interesa ver un poco cuál es el texto hebreo que tenemos en nuestra mano. Entonces, podemos decir que hay testimonios directos y testimonios indirectos. ¿Cuáles son los testimonios directos? En San Petersburgo, en el año, imagínense qué tarde, en el año 1008, 1009 de nuestra era, se encontró un manuscrito que es la base del texto masorético, del texto de la Stuttgartensa, que es la mejor traducción del texto hebreo que tenemos incluso en nuestros días. ¿Verdad? Posteriormente, como testimonio directo, encontramos un manuscrito en el Cairo, año 1896, que tenía nada más y nada menos que el eclesiástico en hebreo. No olvidemos que el eclesiástico es uno de los textos, ¿se acuerdan? El de Ben Sirá.
que no fue aceptado en el canon porque no estaba escrito en hebreo. Y no solo eso, sino que ese texto aparece también en Qumran en 1948. Fíjense que en Qumran aparece todo el Antiguo Testamento, incluso textos como el de Habacuc e Isaías, completicos, y un texto que es importantísimo en el mundo judío, como es el libro de Esther, no, es el único texto que no estaba en. Sabemos también que parte del Evangelio de Marcos también estaba allí. Entonces, y por supuesto, como testimonio directo, también tenemos el Pentateuco samaritano. Recordemos que después del exilio, los samaritanos, ya separados de la rama judía central, no iban a Jerusalén para las Pascuas, al templo, porque ellos tenían su propio templo en el monte Garizim. Y como tal, también escribieron lo que para ellos fue el Pentateuco, considerado el Pentateuco samaritano, y que viene a ser un... Adelante. Ah, ¿alguien iba a decir algo? No. Bueno, como que no. Considerado, ¿verdad? Como un testimonio, vamos a decir, en paralelo con el canon judío tradicional, motivo por el cual se le da mucho peso, pues vamos a decir así. Sobre todo cuando se habla de crítica textual, ¿verdad? Porque es una transmisión independiente. Esos serían los testimonios directos. Ahora, ¿qué testimonio tenemos indirecto? La versión de los 70, que sabemos que fue elaborada por unos judíos que vivían en Alejandría, en la diáspora, y que contiene todo el Antiguo Testamento escrito en griego, la Septuaginta. Vamos a encontrar también unas versiones especiales llamadas las de Aquila, Simaco y Teodosio. No se sabe de estas, se llaman indirectas porque sabemos de su existencia por las palabras de los padres, pero no nos llegó al testimonio directamente. También tenemos las versiones arameas, ¿verdad? Después del exilio, con el mundo persa, el pueblo comienza a hablar arameo y por ende se hace necesario que también hubieran textos concretos escritos en el idioma arameo. Esas versiones se llamaban Targum. Y por supuesto, vamos a tener con el tiempo las versiones latinas, como la Vulgata y la Vetus Latina. Vamos a tener versiones coptas, etíopes, georgianas, en todos aquellos sitios donde empezó a expandirse el cristianismo. Y eso serían un poco los testimonios que nosotros tenemos acerca del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo se fue dando en la historia del texto? Podríamos decir que es bastante tardía, porque hay un primer periodo que podríamos decir siglo II, siglo I, ¿verdad? Antes de Cristo, que coincide un poco con lo que se conoce como el intertestamento. El intertestamento, esa es la etapa entre la que se escribe el último libro del Antiguo Testamento y el primero. El último libro fue el libro de la sabiduría. Y el primero del Nuevo Testamento, que fue la carta primera tesalonicense por parte de Pablo en el año 51. Entonces, en ese periodo, ¿verdad? No está definido el canon hebreo. Solamente hay, si se quiere, algunas versiones, algunos textos sapienciales. No se le daba como el mismo peso que se le daba a la literatura profética o al Pentateuco. Y entonces vemos cómo hay una historia de transcripciones distintas, pero que no se aclara absolutamente para nada. Después hay un segundo periodo que va entre el siglo I antes de Cristo y el I después de Cristo, que dicen, bueno, ya es hora de que entonces nosotros pongamos fin a todo este enredo, de que podamos nosotros catalogar finalmente cuáles son los textos que vayan para nosotros tomando forma como palabra inspirada de Dios. Este es un periodo que se llama como proto-masorético, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia que ese tiene? Que hacia el año 70 no existía todavía un canon hebreo completamente esclarecido. Pero ¿qué pasó en el año 70? Que cae Jerusalén. Hasta ese año los primeros cristianos podían
fungir como una secta más dentro del mundo judío que era tan heterogéneo, pero después del año 70 se consuma la separación abiertamente. Entonces, se vieron en la necesidad de tratar de tener un canon que los identificara y los separara completamente del mundo cristiano que estaba surgiendo y que estaba dándole tanta importancia a la proclamación carismática que ellos veían como que estaban, bueno, no diríamos que ¿cómo se llama? A tiros de desaparecer, pero sí a tiros de tener una definición concreta acerca de lo que para ellos era el canon. Y hay una leyenda, y digo leyenda porque históricamente se comenta que así fue, pero eso de histórico no hay nada que lo compruebe, digamos, por escrito, que decidieron el mundo judío hacer una asamblea en Yamnia, una ciudad en el Mediterráneo, en la que decidieron poner fin y determinar cuáles eran los textos que iban a ser considerados como palabra inspirada de Dios. Y entonces se tomó la decisión de que ningún texto que estuviera escrito en un idioma distinto del hebreo o del arameo podía ser considerado como sagrado para ellos. Y es por eso que aquellos 7 textos que hemos mencionado más de una oportunidad del Antiguo Testamento, escritos por los judíos de la diáspora, no fueron incluidos en el canon hebreo. Canon que, por supuesto, Lutero incluyó o sea, le dio la misma consideración que el mundo judío en el Antiguo Testamento. Por eso es que católicos y protestantes nos diferenciamos en el Antiguo Testamento en esos 7 textos que a nosotros llegaron a través del idioma griego. Y la tercera etapa, fíjense que es bastante tardía, entre el 500 y 900 después de Cristo, ¿verdad? Nos vamos a encontrar que ya los textos hebreos habían alcanzado cierta estabilidad, ya se sabía cuáles realmente eran el canon, pero la dificultad es que la gente fue perdiendo el hebreo. Entonces se vieron en la necesidad de que desde el punto de vista de la liturgia era importante agregarle las vocales, las masoras, tarea que les tocó a los sabios masoretas en el siglo VI aproximadamente. Entonces, y hoy por hoy, las mejores traducciones que tenemos del texto hebreo se basan en el manuscrito de San Petersburgo, que se encontró en el año de 1008 y que ha sido base para todas las ediciones críticas del texto hebreo. No sé si tengan alguna pregunta que podamos ir respondiendo en la medida, ¿verdad?, en que vamos desarrollando esta temática. ¿No hay pregunta? Perfecto. Bueno, como les decía, aun cuando lo que estamos viendo es Antiguo Testamento, y esto tiene que ver con generalidades, no está de más que recorrer un poquito el camino del texto griego del Nuevo Testamento. Nosotros vamos a encontrar como los documentos más valiosos una serie de papiros que son anteriores al siglo I o del siglo I, ¿verdad?, donde evidentemente es el primer material utilizado para escribir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ellos se clasifican con una serie de numerales, ¿verdad?, que los van ubicando de acuerdo a su contenido e incluso llevan los nombres de quienes los descubrieron o que por primera vez le dieron un estudio en profundidad. Y evidentemente vamos a tener los manuscritos más antiguos, los textos de Riley, manuscritos Riley, P52, los de Chester Beatty, Bomer y por supuesto Qumran, que de alguna manera evidenció que el Evangelio de Marcos era el primero que había sido escrito. Se calcula que hay unos 84 papiros del texto griego del Nuevo Testamento. Pero luego del año 200 ya estaba también prácticamente el canon del Nuevo Testamento, pero aparecieron una serie de materiales llamados códices o códigos,
que en número de 266 también empezaron a aparecer como parte de todos esos, vamos a decir, tradiciones orales que se fueron poniendo por escrito de a poco, ¿no? Entonces, algunos fueron escritos, el primero, el P52, fue descubierto en Egipto, en unas excavaciones. Entonces, la segunda categoría de elementos o códices, son del siglo II al siglo IV, los más importantes. Hay unos más tardíos que evidentemente no tienen el mismo peso. Por ejemplo, el más importante es el Códice Vaticano. ¿Por qué decimos Vaticano? Porque está en el Vaticano. Es conservado allí, contiene todo el Antiguo Testamento con la versión de los 70, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es del siglo IV. Así tenemos igualmente el X o Códice Sinaítico, por llamarlo así, también del siglo IV, ¿verdad? Tenemos el Códice Alejandrino, descubierto en la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Y vamos viendo, ya este es del siglo V, ¿verdad? Tiene tanto el Antiguo Testamento como el segundo, con algunas lagunas, y vemos que en la medida que vamos subiendo el número, nos vamos alejando también de los tiempos, porque el último, por ejemplo, que es el Códice Coridetti, es del siglo VIII. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, quienes quieren estudiar la escritura? Van a hacer una traducción del texto y dicen, Dios, pero tengo todos estos manuscritos en la mano. ¿De dónde traduzco? ¿Cuál utilizo? Evidentemente, para ser traductor hay que conocer el idioma, ¿verdad? Pero ahí es donde viene el criterio personal. Me gusta más lo como está expresado aquí que como está expresado allá. Eso es algo que vamos a profundizar cuando veamos los idiomas bíblicos y las dificultades que hay con las distintas Biblias. ¿Sí? Entonces, al lado de los códices mayúsculos, también hay códices minúsculos, de los cuales hay dos familias importantes, la familia Lake y la familia Ferrer. Y ahí nos estamos alejando porque estamos hablando del siglo V en adelante. Junto con eso vamos a encontrar los leccionarios y las versiones en latín, tanto la Vetus Latina como la Vulgata, que pretenden ser copias o traducciones fidedignas del texto este, hebreo y griego. Entonces, vuelvo al problema. Si yo tengo que utilizar o escoger entre un papiro y un códice, ¿cuál debería utilizar? ¿Qué se les ocurre? Como que no se les ocurre. Entonces, ¿Para qué, ajá, profe? ¿Para qué? ajá, estabas distraída, Katy. Mira, se No, supone que, no, es la última frase. no, lo que pasa es que tú eres una traductora, ¿verdad? Y tienes una serie de Ajá, testimonios en las manos. Si tienes la ajá. oportunidad de utilizar papiros y usar códices, ¿cuál de los dos escoges? Yo Yo, usara papiro porque supuestamente sería, ¿no? Pero los códices son los que tienen la forma como traducir las escrituras. Pues fíjate tú que en ambos están los textos bíblicos. Pero Ah, ok, se supone que el papiro es claro. más antiguo que el códice, porque los códices surgen Ajá. a partir del siglo II. Y si nosotros estamos diciendo que los documentos más antiguos de la Biblia son del siglo I, o sea, A los papiros. como diríamos en venezolano, papiro mata códice, Así ¿ok? es. Sí, tienes Porque razón. tendríamos que valorar el Códice Vaticano mejor que el Códice Coridetti, porque el Códice Vaticano es del siglo IV, mientras que el Coridetti es del siglo VIII. Entonces, ¿cuántas reimpresiones o cuántas veces se escribió ese código para tener el de Coridetti en el siglo VIII? Sí, yo me fui al contexto en vez a Sí, la pregunta. Por eso es que no sí. entendía la última frase. Claro, a los papiros, si Los quiero papiros son traducir. más antiguos, entonces yo tengo que escoger el papiro por encima de cualquier códice. Pero cuando
ustedes conozcan a profundidad los idiomas bíblicos, van a darse cuenta la importancia de tener un criterio propio a la hora de traducir y escoger cuál es la versión que a su juicio sea la más fidedigna para una determinada traducción. Esto es un proceso bien, bien, pero bien interesante. Bueno, me gustaría saber si de esta temática que tiene que ver con el texto, con los códices, si hay alguna duda o alguna pregunta. Profe, quisiera que me aclare un Adelante, poquito. adelante. Si cuando hablamos de que el papiro es el material más antiguo Ajá. y si vamos a escoger una traducción, escogemos el papiro, ¿cómo sé, este, independientemente del criterio que la persona tenga que utilizar para traducir, porque eso es una redacción que hace cada quien Ajá. personal, ¿no? Lo asumo de esa manera. Eh, ¿Cómo sé yo en qué idioma sería el más indicado para yo utilizarlo como una traducción más fidedigna, más exacta? Porque tiene mucho que ver a veces la interpretación de los textos bíblicos con la traducción que se hace. Entonces a veces las palabras son cambiadas en función del idioma de donde viene y es lo que nos genera a veces discrepancia cuando leemos un texto bíblico y lo leemos de otra versión y a veces nos cuesta entender porque dicen, aunque es lo mismo, es redactado diferente, pero viene siendo como una redacción en función de quién la hace. No sé si Eso es me explico. inevitable, sí, es inevitable la cosmovisión de quien traduce. Porque pasa lo siguiente, básicamente para traducir tienes que conocer el idioma, porque el que traduce traiciona, como decimos normalmente. Porque cuando tú pasas de un idioma a otro se pierde un poco el sentido de todo, ¿verdad? Es muy difícil, por ejemplo, tú aprender en una escuela un determinado idioma y ponerte a traducir. Muchas veces hay que vivir en el sitio, ver un poco cuál es el contexto digamos, del medio donde uno quiere traducir algo para entonces comprender un poco la idiosincrasia. Mira, yo siempre le digo a los alumnos algo que es un poco absurdo, ¿no? Si tú quisieras traducir a otro idioma, tú que eres de Barquisimeto, una guará, ¿cómo la traduces? O sea, cómo le dices Eh, tú a una gente qué eh, significa una guará? claro, porque es que es algo muy de aquí, es una expresión así como Exactamente, bueno, de entonces no te, asombro, y se utiliza en varias, o sea, no tiene como un es contexto definido para claro, utilizarlo, porque aquí lo usan como una para muletilla. todo, exactamente. Sí, para Entonces, todo. eso pasa, no se crean que con la Biblia no pasa eso. Mira, calculen ustedes abren cualquier Biblia y te van a encontrar al comienzo de la misma, Biblia revisada, autorizada por el obispo, ediciones no sé qué, revisada, se le dio el permiso, no sé quién, para el obispo de tal sitio para imprimir, ¿verdad? Eso lo vemos en todas las Biblias al comienzo. Entonces, ¿qué hace editorial X? Se busca varias personas que conozcan los idiomas bíblicos. Entonces le dicen, bueno, Deyanira va a traducir el Génesis. Resulta que Katy va a traducir el Éxodo. Marianelli va a traducir el Levítico, ¿verdad? Pero resulta, las tres conocen los idiomas bíblicos, pero cada una tiene su idea, su manera de ver las cosas. Si tú eres feminista, entonces a lo mejor vas en un momento dado a tener la tendencia a traducir ciertas cosas. Si eres machista también. ¿Ve? Entonces, todas esas cosas humanas no puedes dejarla de lado. Entonces, la única manera de hacerlo medianamente bien es tratando de guiarte por los documentos, por lo que está escrito, por lo que contiene los papiros, para tú tratar de llegar lo más posible a lo que el texto original quiso expresar. Cosa que no es fácil, ¿ok? Eso no es fácil. Me parece Profe, que... por eso,
Ajá. Disculpe, por eso es que sugieren que a la hora de uno utilizar una Biblia sea la de Jerusalén, que es la que tiene como la traducción Bueno, más cercana a la real. yo les aconsejaría que utilizaran por lo menos tres. Cuando veamos los idiomas, Ok, vamos a ver un problemita con las traducciones y allí vamos a clarificar eso. Me parece que Susi fue la primera que levantó la mano, ¿no? O Susi como que no anda por ahí ya. No, sí, Bueno, sí te ajá. levanté la mano, porque, pero ya se me olvidó lo que te iba a comentar de eso, sino simplemente estoy un poco confundida por eso de de las traducciones que dijiste, porque yo tenía entendido que la Torá fue escrita desde hace muchísimos años, mucho antes de Jesucristo. Inclusive dicen que es muy parecida o es la misma que la parte del Antiguo Testamento. Entonces, no entiendo por qué habían 7 libros que estaban en otro idioma que no fuera el arameo. Esa Bueno, era la... eso es porque fueron escritos por judíos de la diáspora. Recuerden que los últimos textos del Antiguo Testamento se escriben en la época griega, de entre los persas y los griegos. ¿Ok? Resulta que para ese momento la gente habla griego. Si tú vas a escribir un libro, ¿en qué idioma lo escribes? En el idioma que tú hablas, en el Claro, idioma que tus padres. Pero al momento de establecer un canon, porque el canon no se establece de un día para otro, sino después de muchísimos años, entonces una comunidad hebrea determina que el idioma de Dios es el hebreo o el arameo. Consideran que el griego no lo es y dejan fuera esos textos. o sea que, Con el agravante que de repente un texto como el del eclesiástico apareció en hebreo, ¿verdad? Y un texto como el eclesiástico apareció en Qumran. Entonces, eso pone la disyuntiva, porque no es que esos libros los escribieron cristianos, los escribieron judíos que no vivían en Judea. Esa es la pequeña diferencia. ah, Adelante, Marianelli. Sí, profe. Escucha. Ah, sí. Bueno, como que no, como que se fue. Adelante, Virginia, mientras Eh, Marianelli aparece. sí, Ajá, aquí ajá, estoy, aquí adelante, estoy. Marianelli. Ah, ok, adelante. Ajá, es solamente un poco el comentario y lo que a mí me viene en este momento con todo esto que es un poco denso, profesora, sobre todo para los que no entendemos el tema de los idiomas, ¿no? Ajá. Pero indistintamente de eso, creo que hay muchas cosas que se deben leer con mucho, bueno, principalmente con fe, ¿no? Pero con criterios y mentes muy abiertas, ¿no? De estas traducciones que se hicieron. Porque definitivamente hay cosas que nos pueden servir y hay cosas que no. Y ojo, no quiero ser hereje en este sentido, pero es palabra de Dios y sabemos que es palabra de Dios, pero tan palabra de Dios como palabra de hombres que fue transformándose en el tiempo de tal manera que hay una traducción para cada vivencia, para cada cultura, para cada... Y eso lo vemos cuando usted nos está diciendo que hay que consultar varias ediciones en la Biblia, ¿no? Y yo he podido leer la latinoamericana y uno revisa en la Jerusalén, pero cuando yo comencé a estudiar en mi formación de vida religiosa, por ejemplo, nos dieron una materia que se llamaba La mujer en la Biblia y venía un padre brasilero, recuerdo al ser, y nos daba una traducción en una Biblia que era, a su juicio, la que más encajaba con lo que él nos quería dar. Y así como que cada quien se fue amoldando a su criterio personal de cómo leerla o cómo interpretarla. Y aunque la iglesia tiene digamos que una línea doctrinal, yo creo que cada uno de la palabra de Dios se va como entrelazando, no quiero decir adaptándose porque tampoco la idea es que la vamos a leer a nuestra propia interpretación sin un concepto que tenga que ver con lo que nos ha enseñado la doctrina, que no es mi idea ni es lo que estoy diciendo, pero sí creo que, bueno, que hay que leerla con mente muy abierta o digamos que estudiar mucho el tema de la interpretación que le da la misma iglesia.
Bueno, mira, no te olvides nunca que la Biblia es palabra de Dios. Que a la Sí, vez sea palabra humana, no significa que pierda la divinidad y el espíritu con el que fue escrita por autores que en un momento dado, en un contexto determinado, escribieron esa palabra inspirados por el espíritu. Eso jamás se nos debe olvidar. El problema no es la palabra escrita, el problema es cómo la palabra se ha interpretado a lo largo de donde la gente hace interpretaciones de diverso tipo. Entonces, hoy en día, no hay excusa para que uno no lea la Biblia como es. ¿Por qué? Porque tenemos internet. Cuando yo les digo que vean por lo menos 2 o 3 Biblias para ver si algo se contradice, ¿verdad? Entonces, con eso lo que estoy diciendo es que si tú te encuentras, si te dicen a ti, pues, sinónimo, eso no es contradictorio. Pero si tú te encuentras con 2 palabras, ¿verdad? Que se contradicen, hay que ir al texto original. ¿Y cómo vas al texto original? Vas a internet, buscas el versículo en griego y dices qué es lo que traduce. Porque es allí donde le digo que hay que ser curioso. El que quiere estudiar Biblia tiene que ser curioso en este tipo de cosas y no quedarse. Hay un texto que yo me gustaría que ustedes buscaran un momentico, no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Se trata el Evangelio de Mateo, por favor. Busquen el versículo 15, el versículo 23. Y quiero que si tienen varias Biblias me digan qué dice sus Biblias. Profe, Mateo Ajá. 15, 23. 23, ajá. Ese es ¿cómo se llama? La versión matiana de la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan? La del perrito y la que, bueno, ajá. ¿Qué dice Sí. el versículo 23? Mira, La- el mío dice, ya te voy a decir, es que a mí la mía es una cosa que a mí me llama la atención, que la mía siempre lee diferente que todas las demás. Dice, pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Ajá. ¿Esa Biblia qué es? ¿Qué versión? Esto es una Biblia de que la conseguí, dice la Biblia católica, pero no me dice de dónde es ni nada, sino Bueno, es por del lo menos la internet. edición tendría que estar por allí. Ajá. Ah, ¿Qué tiene Virginia? La mía dice, bueno, ya encontré la diferencia, dice, pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, despídela que viene gritando detrás de nosotros. Ajá. Ahí llegué precisamente a la palabra. Es lo La mía mismo que dice otra cosa. a tuya que dice, Rafael. Pero Ah, Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. ajá. Es Entonces, parecida a la de Virgen, pero con es otro. exactamente. Ahora, pero profe, fíjense que tenemos 2 contradicciones, ¿verdad? Por un lado, atiéndela y por otro atiéndela y lado, despídela. despídela. Eso no es contradictorio. Claro que es Sí. O la contradictorio. atiende o la despide. Sí, Pero las 2 cosas no pueden ser, ¿verdad? así Entonces, es es. ahí cuando ustedes Sí, no dominan el griego ni el hebreo, ¿verdad? Entonces tienen que irse a 2 Biblias, por lo menos, para ver estas diferencias. Y entonces meterse en internet, o si tienen una Biblia de esas que Mateo. tiene ¿cómo se llama? Que te traduce de una vez, a ver qué es lo que dice el texto. ¿Y saben qué es lo que dice el texto? Despídela. Porque Entonces, el despídela es lo que va con la mentalidad del siglo primero. Las mujeres no le hablaban a los hombres. Y esa era una loca que venía gritando detrás de Jesús cuando Jesús quería descansar. Jesús está con los discípulos. Y ella grita, Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret, y mírame que mi muchachita está enferma, y Jesús no le para. Y entonces los discípulos, ay, pero qué fastidio esa mujer, que despáchala para que se vaya y no siga molestando. Que no es lo mismo, Ujú. atiéndela, porque mira cómo grita. despídela. Claro, es verdad. ¿Ves? Entonces es profe, allí, ajá, adelante María, despídela, ajá. despídela lo dice la Biblia de Jerusalén, que es la que estoy leyendo. Y Creo que la dije. Ajá. despídela es lo que dice el texto, no Sí. atiéndela. Y entonces, ¿por qué tenemos esas versiones en atiéndela? Eso es lo que yo quería saber, Ah, porque porque veo que la mía no es. tenemos un traductor que dice, caramba, pero si los discípulos tienen que estar con el mismo corazón de Jesús, ellos no pueden ser así tan malucos con esa pobre mujer. Vamos a ponerle Es aquí. verdad. Ah, Sí.
Pusieron su De- opinión. Es ¿Ve? así. Entonces, es allí, o sea, el que quiera leer la Despacho. Biblia, porque ustedes van a estudiar derecho canónico, van a estudiar teología moral, no importa, pero si van a estudiar Biblia, tienen que pararse en estos detalles. Así es, voy a cambiar esta Biblia ya. No, no la cambies. Te sirve de control para ver. Las palabras contradictorias. Los sinónimos Entonces, no. bajo otra, voy a Los bajar otra. sinónimos no. Creo que Virginia iba a decir algo. Sí, profe, gracias. Yo iba a decir que, o sea, con lo que estaba compartiendo, de que el problema está en la forma en que a veces interpretamos la palabra de Dios, pues no sé, o sea, como que cómo podemos determinar cosas, porque pues sabemos que nuestra interpretación de la palabra de Dios determina nuestra forma de ser iglesia, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros, si sabemos que en las traducciones o en las interpretaciones, pues puede haber otro contexto, ¿verdad? Otro mensaje, otro mensaje? Entonces, ¿cómo podemos tomarlo tan tajantemente, nuestra interpretación, o decir, es que esto así es? O sea, porque la teología y el estudio ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Entonces, pues muchas de las cosas que tenemos siguen siendo las mismas, o sea, no han cambiado, o sea, dentro de la iglesia. Aunque la interpretación sí, aunque el estudio, como usted dice, sí, ¿por qué? Porque ahora ya se estudia el contexto, como usted está diciendo, el estilo, las personas, tal vez, o sea, la cultura, o sea, ya se estudian más cosas. Sin embargo, no por esto cambia, ¿verdad? Lo que ya tenemos determinado en ciertos aspectos de nuestra manera de ser iglesia, en los cuales decimos, pues así es, ¿no? Y así es como Dios quiere. Entonces, es correcto decir esto, o sea, así tan tajante, o sea, no podemos abrirnos y decir, bueno, a lo mejor eso era antes, cuando no sabíamos, ¿verdad? O sea, pues eso entendimos y está bien, porque pues era otra época, pero pues ahora resulta que pues vemos que esto es así, así, así. O sea, no sé qué pensar en ese aspecto. bueno, mira, la palabra de Dios es una y siempre va a ser una. Y hay cosas que nunca van a cambiar. Para nosotros la proclamación del querigma nunca va a cambiar. Creemos en un Dios que murió crucificado y que resucitó a los 3 días, y esa es la base de nuestra fe. En un Espíritu Santo, que es el que nos orienta en la vida, en un Dios Padre que es creador. O sea, hay cosas tan fundamentales en nuestra fe que no van a cambiar. Ahora, el que haya un defecto en una traducción cambia lo que la palabra de Dios tiene de qué decir para ti. No, lo que como estudiante cambia es la necesidad de llegar lo más posible a lo que originalmente el texto me quiso decir, porque eso permite entender con más claridad muchas cosas. Y eso no está haciendo que yo cambie la palabra de Dios ni que deje de creer en lo que siempre he creído hasta ahora, este, por la fe de mis padres, por lo que he aprendido a lo largo de la vida, por lo que las convicciones que tengo como católica. Pero estudiando la Biblia, hay que echarle un poquito de ojo a cómo están escritas las cosas, porque no es la mismísima palabra de Dios, pero quien nos las ha traído a nuestras manos, también es una persona como nosotros, con sus aciertos y errores. Y yo creo que ahí está, digamos, no la diferencia, sino el problema, el centro del problema. Adelante, Yanira. Yo quería dar mi opinión en relación a lo que dice Virginia. Primero, como usted dice, profe, la palabra de Dios es una sola. Siempre teniendo claro que lo que leemos no fue escrito ahorita, sino en una época y en un contexto totalmente diferente. Yo no puedo traerme textualmente lo que dice el Evangelio a lo que vivo yo hoy, porque mi manera de pensar, mi idiosincrasia hoy es completamente distinta. Entonces, si interpretamos el texto bíblico, pero teniendo en cuenta para quién se escribió, dónde se escribió, todo lo que conllevó esa escritura en ese momento. Hay varias Biblias, hay varias traducciones, pero la palabra de Dios, como usted dice, es una sola, y es el Espíritu Santo quien de alguna manera, a quien le debemos pedir que nos ilumine
a la hora de uno leer un texto, que cuando profundizamos, como usted dice, si en una dice la despacho, en una dice la despido, en otra dice la atiendo, hay que leer el contexto completo, el capítulo completo para poder entender realmente qué es lo que el escritor de ese texto me quiso decir. Y también tener muy claro que a la hora de leer una Biblia, saber si esa Biblia es realmente católica, porque eso también es importante, saber si eso está autorizado o no, porque yo, que soy catequista, me he encontrado con personas que llevan Biblia y no son católicas. Entonces, si no tiene el imprimatur y el nihil obstat, no sabemos realmente si esa Biblia está autorizada o no. A eso también es importante revisar. Bueno, pero recuerden que las dos Biblias que acabamos de leer son católicas, ¿no? Recuerden Exacto. eso. Ah, Sí, bueno. sí, sí. Adelante, Luis. No, que, bueno, lo que dice de Yanira es muy cierto, pero yo quiero más o menos parafrasear. Bueno, me corriges, Virginia, si no te parafraseé bien. Lo que pasa es que, claro, o sea, eh, está bien, la palabra de Dios, como no, me llega, como me llega, es una y es única desde antes de los siglos. Eso está muy bien, muy romántico, pero la cosa es que por una palabrita hay 20.000 denominaciones cristianas, o sea, no es en vano. Y no todo el mundo tiene, o sea, no todos los protestantes tienen mala intención. O sea, no es una interpretación así a priori y con eso van a distorsionar, o sea, a propósito de la palabra de Dios. No, hay mucha gente que, bueno, que verdaderamente cree que una tradición, por decir hermanos, ya la Virgen no es virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unas, hay unas traducciones que dicen que, sí, bueno, sobre esta roca edificaré mi iglesia, otras dicen sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, como no, piedra es una cosa, roca es otra. O sea, cosas tan, tan, Son sinónimos. sí, cosas que parecen tan tontas que uno dirá, ah, bueno, sí, pero no, pero sí generan ciertamente diferencias y bueno, y diferencias hasta doctrinales por una palabrita. Entonces, para mí, yo creo que eh, sí es importante hacerle caso a la traducción y al contexto y eso. Y usted dijo algo que a mí me llamó la atención, que yo creo que es lo que da un poquito de equilibrio en esto, que es que nosotros como estudiantes, bueno, estamos en otra posición. Exacto. Ahora, si no fuéramos estudiantes, bueno, yo creo que hasta tenemos Exactamente. la excusa, pues, tenemos la excusa de que, sí, como no, la interpretan así y ya, pero bueno, como estudiantes no tenemos excusa en ese sentido. Hay una cosa Claro. que nosotros hacemos todos, bueno, todos ustedes hacen con toda certeza, que es la lección divina. Bueno, el Evangelio dice una cosa y a mí me llega el Espíritu infundado en mi corazón, me llega en lo que a mí me llegue, pues. Y puede ser que como me hable el Evangelio en ese momento no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje que se quiso transmitir, pero bueno, así me llegó. Entonces, si lo dejamos así tan interpretativo, también nos podemos meter en un rollo, porque Claro. entonces, bueno, no es tan así como que el espíritu, que la palabra de Dios es una sola y eso me debe ir por... No, no, o sea, también tiene sus variaciones por una palabrita, por una mala traducción o por una traducción fuera de contexto. Entonces, yo creo que hay un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Pero bueno, el punto para no alargarme tanto, que yo me alargué bastante, el punto que yo quiero definir aquí es que como estudiantes sí tenemos ese compromiso Exacto. mayor, ¿no? No, es que ese es, digamos, la situación aquí. Ustedes son estudiantes de Biblia en este momento. Y estamos escudriñando, vamos a decir así, utilizando esa palabra, lo que el texto nos dice. Fíjense, cuando ustedes leen el prólogo de Juan en la Biblia de los testigos de Jehová, si es que se puede llamar Biblia eso, nosotros decimos, desde el principio estaba Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Como ellos no creen que Jesús sea Dios, entonces ellos dicen, el verbo era como Dios, ¿verdad? Entonces es ahí donde uno lee ese cómo, que está de más. Y entonces cuando uno va al texto griego se da cuenta que el cómo no existe por ningún lado, ¿verdad? Entonces, sobre todo algunas traducciones tienen dejos de interpretación personal de quien traduce, ¿verdad? Entonces, es un poco yo lo que les decía antes. Puede ser un grupo multitudinario de personas que traducen los textos, pero unos son mejores traductores que otros. Como estudiantes de Biblia estamos en esa obligación.
Y el punto que vamos a tocar ahorita es indispensable para tratar de ver también y de calibrar por qué pasa esto y que tiene que ver con este punto que es la verdad de la Biblia. Entonces, vamos a ver un poco lo que es la verdad de la Biblia en términos preconciliares. Entonces se considera que la verdad de la Biblia tiene que ver con la inspiración. Entonces, solamente en virtud de la inspiración, estos libros son sagrados para nosotros y son palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y nos involucramos con la historia del problema. Cuando nosotros vemos que desde el origen, una vez que el Nuevo Testamento se considera también, al igual que el Antiguo, la mismísima palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, se dice y se piensa que la Biblia no puede engañarse. Está escrito. Ese es el argumento que se establece como para decir que eso es así, ¿verdad? Entonces, en la época primera del cristianismo, y estamos hablando entre los siglos I y III, el primer enunciado acerca de la verdad de la Biblia aparece con Justino, y estamos hablando del año 162 aproximadamente. Él empezó a decir que no había contradicciones en la Sagrada Escritura. Irineo, ya estamos hablando ya hacia el 200, dice que hay relación entre los dos testamentos y que ambos fueron inspirados por el mismo Dios y su Espíritu. Hasta ahí estamos bien. Pero llega Orígenes, 255, ¿verdad? Y dice que hay alguna aparente divergencia, ¿verdad? Entre los enunciados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Después, San Agustín, escribiéndole a Jerónimo, porque ellos fueron contemporáneos a San Jerónimo, le decía que Juan no se parecía en nada a los sinópticos. O sea, estamos viendo ya cómo de alguna manera está saliendo una luz crítica, por decirlo así, acerca de lo que van leyendo los primeros padres ¿cómo se llama? En la escritura. Después llega Santo Tomás, afirmaba que las aparentes divergencias son para acercarse en actitud crítica a los textos y profundizarlo. Es un poco la respuesta a lo que hemos venido hablando esta tarde. Ahora, ¿qué es lo que revienta el problema? El caso Galileo Galilei. ¿Verdad? Este señor, astrónomo, un ferviente creyente, se le ocurrió decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces, por unas palabras expresadas en el capítulo 11 del libro de Josué, cuando Josué dice, oh Sol, detente. ¿Verdad? Resulta que entonces se consideraba que la Tierra era el centro del universo. Y leyendo el texto bíblico, las cabezas rectoras de la iglesia decían que la Tierra era el centro del universo porque la Biblia lo decía, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? El pobre Galileo que no quiso retractarse, entonces fue excomulgado. ¿Saben quién le quitó la excomunión después de 500 años? El Papa, el Santo Padre Juan Pablo II, en el año 2000, retiró la excomunión que pesaba sobre Galileo durante más de 500 años. O sea que hay que entender la Biblia como un texto histórico. O sea, ¿qué es lo que en la Biblia es verdad y qué es lo que nosotros no podemos considerar como algo histórico? ¿Qué es lo que tiene que ver realmente con la inerrancia bíblica? ¿Verdad? Entonces, con la edad contemporánea, ¿verdad? Entonces nos encontramos que se agudiza el problema por la ciencia. Recordemos a Darwin diciendo que el hombre viene del mono, ¿verdad? Entonces, empieza a discreparse de que la escritura está en contradicción con la ciencia. Entonces, los teólogos reaccionan con algo que se conoce como concordismo, que es algo así como que las afirmaciones de la escritura, aunque no sean exactas, dan a entender la verdad. Entonces, vamos a tener una serie de personajes que dan su opinión al respecto.
El cardenal Newman dice que lo que hay que entender la inspiración y la verdad de la Biblia entendida como lo más importante y doctrinario. La pregunta queda en el aire como cuál es lo más importante y lo doctrinario, qué es lo que estamos dejando fuera y qué es lo que estamos incluyendo. Después el padre Prat habla de las citaciones implícitas. Entonces cita el caso de Josué, que cuando Josué ordena al sol detenerse, no es palabra de Josué, sino de alguno que pone en boca de Josué dicha expresión. Mira, esto que les estoy diciendo está todo en un material de la bibliografía que yo les doy de Manucci. ¿Okay? Busquen el tema de la verdad de la Biblia y se van a encontrar con una buena explicación de todos estos puntos que estamos hablando aquí. Después tenemos a Maurice Hall, que dice que lo importante es la verdad de fondo y tenemos el mismo problema anterior con Newman, que es la verdad de fondo. ¿Qué es lo que nosotros podemos considerar como lo más importante, lo que es la verdad de fondo y qué es lo que nosotros podemos dejar fuera? Pero entonces nos encontramos con el Papa León XIII, que nos presenta la Providentissimus Dei. Recuerden una cosa muy importante y es que después de la reforma de Lutero prácticamente no hubo avances en los estudios bíblicos hasta León XIII. Recuerden que eso fue en 1500 y tantos, ¿verdad? León XIII en 1893. Porque la Iglesia Católica quedó a la saga por el miedo de, bueno, de la ciencia, de la Revolución Francesa, de todo el modernismo, de todo lo que venía a representar una duda de que lo que la Biblia nos dijera prácticamente no era verdad. Entonces se cerraron sobre sí mismos, ¿verdad? En una actitud apologética, en vez de salir a profundizar de estos puntos. Hasta que León XIII, el antecesor de nuestro Papa actual, en esta encíclica, ¿verdad? Dice, caramba, tampoco la cosa es así. Primero hay que entregarle la Biblia a la gente. Puede ser que algo se le haya escapado a los popistas, porque si ellos fueron gente de su época, no se la sabían todo, ¿verdad? Dijo además que puede ser que algún pasaje no esté completamente claro por la forma en que está redactado y que no podemos inspirar la Sagrada Escritura como santa a una parte de la Escritura, sino a su totalidad. Entonces, tampoco dice que la Sagrada Escritura tampoco puede irse hacia todo lo que tiene que ver con un contenido moral, porque la Escritura va más allá de eso. Entonces dice que la inspiración bíblica es incompatible con cualquier error, porque lo que está inspirado por el Espíritu, eso es santo, bueno y verdadero, ¿verdad? Pero entonces, claro, venimos a los comentarios que siguen. Un tal Loisy, ¿verdad? Alfred Loisy, que nuevamente empieza a hablar de la verdad relativa o Lagrange de las apariencias históricas. Entonces, de alguna manera, ya entonces Benedicto XV es el que sale al frente y dice, un momento, o es histórico o no lo es. Nada de apariencia histórica. ¿Ok? Entonces, él dice que las narraciones de cuño histórico no se pueden tomar como narraciones científicas, que ese es un disparate y que ese ha sido el problema hasta ahora de ver la verdad donde no estaba precisamente. Entonces, en la encíclica del Papa Benedicto XV fue el Espíritu Paráclitos, donde de paso dice que hay que nuevamente darle la escritura al pueblo, pero que sobre todo hay que darla a los seminarios y a los curas, que están tan desconocidos de la escritura como el propio pueblo. Y por supuesto, Pío XII con la Divino Flante Espíritu y lo que tú habló acerca de los géneros literarios, de alguna manera pone los fundamentos a lo que nosotros vamos a encontrar en Vaticano II, que nos va revelando, por supuesto, la verdad vista desde una profundidad extraordinaria. Porque yo creo que Vaticano II, con la Dei Verbum se la comió. Sobre todo porque va explicando, ¿verdad? Algo a lo que nosotros hemos visto hasta ahora. La Biblia es una revelación de un Dios que toma la iniciativa de bajarse al ser humano
y ofrecerle una palabra de amistad, y el ser humano está en la libertad de aceptar o rechazar. Que esa revelación ha sido fruto de una tradición que primero se sustentó en forma oral, posteriormente en forma escrita e interpretativa, hasta que tuvo su redacción definitiva y que está presente en la escritura con la inspiración del Espíritu Santo, con dos autores totalmente importantes, el Espíritu Santo y el agiógrafo. Entonces, por otra parte, la de Iberum asume que todo lo que Dios nos revela como plan salvador es histórico y que por eso la verdad de la Biblia es firme, fiel y sin error. Entonces, habla de la importancia de tomar en cuenta los géneros literarios, porque si hubieran tomado en cuenta los géneros literarios no excomulgan a Galileo, ¿verdad? El objeto formal es la revelación. Cómo la revelación es un proceso histórico donde el ser humano poco a poco va entendiendo quién es Dios y qué no es Dios también. O sea, porque todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, pero no todo es querido por Dios. Recordemos que Dios no quería que Caín matara a Abel. Se lo dijo antes de que lo hiciera. Ojo, si vas por allí, por donde vas a pecar, te vas a equivocar. Entonces, una cosa que importantísima que ratificó la de Ibero fue que tenemos a la par el Antiguo y el Nuevo Testamento, como una globalidad total y absoluta de esa palabra inspirada de Dios, lo que le da un valor perenne y permanente al Antiguo Testamento. Entonces, adelante, Luis. Profesora, en la de Ibergon, yo me acuerdo que hace como un año Ajá, había una partecita que decía, usted la nombró, pero bueno, una partecita que decía el sentido literal, ¿no? ajá, Sentido literal, que la palabra se aceptaba o la iglesia la aceptaba, algo así, estoy inventando. En el sentido literal. Y a mí eso me causó bastante ruido porque, bueno, justamente como es tan interpretativa y cuando, bueno, pregunté eso y me dijeron, la persona a quien le pregunté me dijo que el sentido literal no era como, o sea, no quiere decir literal que se lee tal cual. No, literal significa lo que am, eh, ¿cómo fundamentalista. es? O sea, como que lo que el autor quiere comunicar. Era el sentido literal. Entonces, cuando nosotros alguna vez, les digo porque me pasó a mí, cuando alguna vez leamos de Iberbo y nos encontremos con esa frase, sentido literal no es como nosotros lo concebimos, sino como lo que el autor quería comunicar. Cuando la iglesia dice eso, sentido literal es lo que el autor quería comunicar. Yo duré como un mes sin dormir por eso, así que por eso que... Sí, bueno, eso te lo entiendo, porque miren, recuerden una cosa que es importante tomar en cuenta. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia a profundidad, a veces ocurre como una especie de quiebre. Uno dice, caramba, pero si yo hasta creía que Adán y Eva existieron de verdad. O sea, uno va como derrumbando el edificio y es porque nosotros llegamos a estudiar la Biblia de adultos con el traje de la primera comunión. Ya el traje no nos sirve, pero la mentalidad también nos quedó de allá. ¿Ve? Entonces, claro, eso en un principio causa como un choque, pero entonces uno después va construyendo ese edificio de una manera como más sólida, como más firme, precisamente para dar razón de nuestra fe en este mundo en que nos estamos desenvolviendo. Entonces, no es fácil, evidentemente que no, pero nos toca seguir siendo testigos en este siglo XXI y en esta Venezuela que a veces se presenta difícil. Entonces, vamos ¿cómo se llama? Hacerlo de la palabra de Dios, no nos queda de otra. Entonces, este tema de la verdad de la Biblia, por eso fue, digamos, vamos a decir, tan cuestionado, porque la iglesia muchas veces tomó una actitud apologética de defensa en lugar de profundizar. Esas son las puertas que abrió Vaticano II, afortunadamente. Afortunadamente. Entonces, ahora, hay un tema que complementa esto. ¿Me dará tiempo? Bueno, yo espero que sí. Este, Primero y principal, hasta ahora nosotros podemos estudiar
que si Moisés existió, que si no existió, que si una palabra está mal traducida, que no traducida. Pero cuando nosotros decimos, cuando oramos la Biblia, decimos, esto es palabra de Dios. Esto no es porque lo estamos aprendiendo. Esa es una convicción profunda que nosotros tenemos de que esa palabra de Dios escrita en la Biblia tiene poder sobre mí, tiene poder para interpelarme, para tratar de ser mejor, para tratar de dar una palabra de aliento a mí misma, o sea, para tener un papel profético, un papel de testigo, un papel de anuncio en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Esa es un poco nuestra labor. Entonces, la inspiración nos lleva a considerar que la Biblia es una palabra escrita que fue escrita en un proceso que duró muchísimos años, que fue escrita por personas convocadas por Dios para tal fin, que lo hacen con los instrumentos literarios que contaban en su momento, que les tocó vivir, partícipes del mismo contexto histórico en el que participan, ¿verdad? Y entonces puede ser que la redacción final sea fruto de una persona o de un grupo que reflexiona completamente con cierto prestigio, o al personaje del grupo que es más relevante en conocimiento de la gente, entonces sencillamente lo avalan como digamos, el autor del texto. Entonces, la inspiración nos lleva a considerar la Biblia ya no desde afuera, sino desde adentro. Entonces, ese es el proceso que vivió el pueblo, cuando empezó a hacer suya esa palabra. Entonces, sabemos que este camino comienza con la alianza, que para el pueblo no hubo ninguna dificultad en entender la Torá como palabra de Dios, de incorporar a los profetas en esa palabra porque veían que ellos hablaban en nombre de Dios. Un poquito más de trabajo fue con la literatura sapiencial, porque de alguna manera el comprender que era tratar de vivir como Dios quiere que los seres humanos vivamos, también fue un proceso. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, era cuestión de dilucidar, bueno, este Nuevo Testamento que se está escribiendo ahorita, basado en la persona de Cristo, que se proclama como querigma, es también palabra inspirada de Dios. Se puede considerar como tal. Y es entonces cuando nosotros nos encontramos con tres textos en la escritura que nos hablan de eso. Uno de ellos es la primera de Pedro. Si alguno quisiera leerlo rapidito, creo que tenemos 5 minutos nada más. Entonces, se fueron dando cuenta, ¿verdad? Con el paso del tiempo, para ir distinguiendo entre aquellos textos que eran motivo de consuelo, instrumentos para enseñar al pueblo, coraje para la lucha, ¿verdad? Fuente de instrucción, invitación al seguimiento, y se dieron cuenta que no todos los textos tenían esa característica. Y es allí donde se va como de alguna manera ubicándose el pueblo en aquellos textos que lo interpelaban, que le hacían como sentir esa palabra de Dios que directamente les hablaba. ¿Qué dice la primera de Pedro? Capítulo 1, versículos 10 al 12. ¿Lo tienen? Sí, profe. Adelante. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora les había anunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo y les fue revelado con todo esto, que todo esto sería no para ellos, sino para ustedes. Fíjense, ahí está poniendo el Nuevo Testamento a la misma altura del anterior. También una revelación del Espíritu a quien fue dirigida la palabra.
En la segunda de Pedro, y les leo, dice lo siguiente: sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía proviene de una decisión humana, sino de los hombres de Dios movidos por el Espíritu Santo. Y termina la segunda de Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Para enseñar, corregir, rebatir y guiar en el bien. Entonces, esto de alguna manera fue señalando un camino. Ahora, ¿cómo se entendió esta inspiración? Al principio, como un proceso mántico, así como entienden los musulmanes que Mahoma recibió el dictado directamente de Alá. Es como si una persona entra en trance o como una especie de espiritista que va, que lo que escribe para nada tiene que ver con su autoría, sino que es una especie de zombie que va escribiendo lo que se le dice. Después está Filón de Alejandría, que hay una leyenda acerca de la Septuaginta, la Biblia de los 70, que según la cual 70 sabios los enterraron 70 días para que cada uno escribiera la escritura y cada uno de ellos escribió exactamente lo mismo. Eso es algo completamente imposible. Nosotros podemos hablar de cualquier tema, lo veo por los foros y por todas las cosas que ustedes escriben. Escriben sobre lo mismo, pero cada quien lo hace diferente. Porque cada quien tiene sus muletillas de lenguaje, la manera distinta de expresar. Y esto cae por su propio peso. Flavio Josefo, desde el mundo judío, él no consideraba inspirados todos los textos, sino que decía la Torá, algunos libros proféticos y algunos salmos. Eso era lo único. En cambio, los padres de la iglesia fueron ya comprendiendo que las escrituras eran santas y sagradas, que fueron escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo y que Dios básicamente es el autor. Entonces, pero para ese momento ellos consideraban al autor humano como un instrumento de Dios, no como una persona con todas sus facultades. Las enseñanzas del magisterio poco a poco llevaron a esa comprensión. En el Concilio de Florencia se menciona a Dios como autor de ambos testamentos bajo la inspiración del Espíritu Santo. En Trento se vuelve a afirmar la autoría de Dios, ¿verdad? Después el Concilio Vaticano I reafirma lo que dijo Trento, aunque en ese momento su preocupación era por el ateísmo que venía ya caminandito por ahí. Pero el Concilio Vaticano II, y específicamente en la Dei Verbum, ¿verdad? Dice que toda la escritura está inspirada por Dios, que tienen a Dios por autor y que todo autor sagrado tiene también 50% viene de inspiración del Espíritu, 50% del autor. De allí volvemos a la importancia de los géneros literarios. Y es importante precisamente porque cada escritor lo hace de acuerdo a sus habilidades. A lo mejor alguno de ustedes me dirá que sirve para la poesía, el otro para la pintura. Entonces, cada quien da lo mejor de sí en la instancia en que necesita un poco. Entonces, este sentido de la inspiración es reconocer y reconocernos nosotros como parte de este camino que ha hecho primero el pueblo de Israel y después el pueblo cristiano católico para reconocer que Dios es el verdadero autor de una palabra que nos inspira y que nos debe inspirar cada vez a ser mejores personas. Entonces, y sobre todo ver hasta qué punto esa palabra, ¿verdad? ¿Qué sentido profundo tiene que ver para nuestra vida? Y cómo cada texto que nosotros leemos debe interpelarnos a profundidad y obligarnos de corazón a acercar cada vez mejor. Porque no es un libro inspirado para afirmar la autoridad de Dios. Esa no es la idea, sino Dios no lo necesita, porque la Biblia ante todo es comunicación de un Dios que busca empapar al ser humano en todo ese amor, en esa vida del espíritu que nos trae consigo. Y ese es, digamos, este, la mejor enseñanza que puede llevarnos este tema. Entonces, no sé si ya nos van a cortar, pero si alguno quiere hacer un comentario rapidito, tiene la palabra.
como que ya dijeron lo que iban a decir entonces. Creo que sí. Está bien, Deyanira. Yo Está creo muy que bien. Ajá, adelante. Creo que es Juan, ¿no? El que está. Bueno, como que no. Bueno, entonces, mi gente bella, nos reunimos la semana entrante. Que tengan una semana maravillosa. Dios me los bendiga a todos. muchas gracias, profe. Gracias. Yo también. Ven,